A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompaña en el Meganoticias Debate Nadine Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Jorge Padilla Cordero, director de Las Américas del Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional, y Delia Quiroa, activista, defensora de derechos humanos, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Gracias, Nadine, Jorge, Delia, por estar con nosotros esta tarde en Meganoticias, y me gustaría iniciar con usted, Delia. ¿En qué quedó el censo de las personas desaparecidas? ¿En qué quedó el tema del número de personas desaparecidas que el gobierno federal recopilaría? ¿Cómo va este tema, Delia? Pues nosotros nos quedamos en que a finales de febrero ajustaron la cifra nuevamente a 96,000 personas reconocidas oficialmente. Pero aquí hay que hacer algo muy importante, que a nosotros se nos concedió en el amparo 51-2023 una suspensión para que no se le moviera el registro. Esto fue el 23 de febrero, entonces estamos nosotros preparando un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión por parte del presidente de la República y la Comisionada Nacional de Búsqueda, y vamos a promover esta semana. Porque aparte estábamos viendo que intentan volverle al registro otra vez. Y pues es lamentable, ¿no?, que se desaparezcan los desaparecidos. Sí, quedó entonces en 96,000 la cifra de una cifra de ¿qué era? ¿De cuántos eran? Más de 110,000, que siempre nosotros dijimos que era por lo menos 3 veces mayor, y que sí, se quedó en poco más de 110,000, la oficial, es la que estaba antes, pero nosotros siempre hemos pensado que esa cifra puede ser 3 veces mayor, y la ex comisionada Carla Quintana reconoció que podría ser hasta 5 veces mayor. Sí, Nadine Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. La cifra que tiene el gobierno federal en este censo que realizó después de este censo, ¿es una cifra pegada a la realidad? No, claro que no. Como ya comentaban, desafortunadamente esta es una cifra que es un subregistro para nosotros. Nosotros hemos venido haciendo el ejercicio, lo hemos denunciado en diferentes ocasiones, de que muchos de los casos que nosotros tenemos denunciados y documentados no estaban en ese registro. Incluso los que están mal hechos. Supuestamente iban a hacer una revisión de los casos, porque muchos de los casos ya tienen el número de averiguación y toda la información. Sin embargo, nosotros lo vemos como una burla, ¿no? El hecho de que quieran, aún que no cuentan todavía con un mecanismo idóneo para poder hacer el registro de todos los casos, que todavía aún con todo esto, en lugar de que hagan las cosas bien, lo que hacen es peinar las cifras, ¿no? Como comentaba la compañera, desafortunadamente este registro no muestra la realidad de lo que estamos viviendo en el país. Desde ya hace más de 3 años se estaba denunciando que la cifra en México podría ser mayor a los 300,000, porque muchos de los casos, también es importante señalar, por cada 10 casos solamente 1 o 2 se denuncia. Entonces eso te lleva a unas dimensiones mayores de lo que se está tratando, ¿no? De aparentemente de documentar con este registro, pero que para nada es una muestra de la realidad que se vive en el país. Sí, Jorge Padilla Cordero, de la cifra de desaparecidos que actualmente reconoce el gobierno federal, ¿qué cantidad es de esta administración? ¿Qué cantidad de desaparecidos se le contabilizan a esta administración federal? Pues eso es muy difícil, Juan Carlos, de determinar, precisamente por el subregistro y porque lamentablemente hay pues una política de no dar respuesta oficial a un problema, a un flagelo que tiene que entenderse como un asunto nacional. Y lamentablemente el entender nuevas metodologías o el pretender aplicar nuevas metodologías, lo que va en detrimento es de una revictimización de una situación que no se atiende en tiempo, que no se ha atendido históricamente, que es altamente, como lo decían en la introducción, altamente reportado hasta por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que no es un capricho de carácter político para desacreditar un plan de Estado o un plan de gobierno, sino una realidad humanitaria, pero además que es un crimen de lesa humanidad, o sea, es un crimen contra la humanidad. No estamos hablando de
situaciones antojadizas en las cuales partidarios de uno u otro bando quieren hacerle ver al Estado o al gobierno de turno como que está haciendo mal las cosas. Entonces, una cifra exacta es algo que no tenemos. En la readecuación de los conteos y de las metodologías, pues no solamente es una decisión políticamente grotesca, y lo digo como defensor de derechos humanos, sino que además es una decisión que implica una constante y permanente violación de los derechos de las personas que están o retenidas o desaparecidas o no localizadas, porque usted sabe que mientras no aparezca o no hay un paradero definido, esa persona se encuentra desprovista de cualquier mecanismo de ley, sino también para su núcleo directo e inmediato. Eso estamos hablando que el propio comité ha dicho de que hay una privación de orden social, cultural y de un proyecto de vida digna para la familia a quien se le ha roto el esquema, sea un hermano, sea una madre, sea un tío, sea un padre. Es verdaderamente un crimen contra la humanidad. Sí, Delia Quiroga, se han creado agencias gubernamentales para buscar a los desaparecidos. Hay una comisión nacional de... Me dicen que Delia se desconectó, ahorita vamos a volver con Delia, entonces voy con usted, Nadine Reyes. Hay una serie de agencias gubernamentales que se dedican o se crearon expresamente para buscar a los desaparecidos. Está la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, están las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas en la Secretaría de Gobernación. Bueno, estaba cuando el anterior titular era subsecretario de Derechos Humanos, le estaba dando puntual seguimiento al tema de los desaparecidos. Estas comisiones estatales, la Comisión Nacional, ¿están buscando a los desaparecidos, Nadine? No, desafortunadamente es nuevamente la tarea que está recayendo en las familias. No son las familias las que tienen que hacer esta labor de búsqueda ante la inacción de estas comisiones que en muchos estados, también es importante decirlo, no están instaladas ya completamente estas comisiones estatales de búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda, la verdad es que también está siendo rebasada, no están haciendo su trabajo. Es preocupante esta situación porque ante la inacción de las instancias que deberían de garantizar la búsqueda de nuestros familiares, ante esta situación de no hacerlo, pues son las mismas familias las que se ven obligadas a salir, ¿no?, al campo a buscar, y ya lo decían en la introducción del programa, ¿no? ¿Cuántas madres no han sido ya asesinadas en campo por realizar esta labor? Nosotros decimos, es muy perverso porque el Estado está deslindando su responsabilidad, su obligación de buscar y de investigar en las familias. Buscarlos es responsabilidad del Estado. Si lo hacemos, son nuestros seres queridos, lo que queremos es saber en dónde está el paradero de nuestros familiares, pero es obligación de las autoridades. En este caso, las comisiones estatales han respondido a la gravedad del problema y tampoco la Comisión Nacional su magnitud de casos, y no se ponen a trabajar hasta que no hay una orden judicial que los obligue a hacerlo, ¿no? Es decir, tendría que haber en el país miles de sentencias que obliguen a estas dependencias a trabajar de lo que no lo hacen, cuando debería de ser de entrada por oficio que tendría que hacer esta situación de buscar a nuestros seres queridos, pero no lo hacen. Lamentablemente recae nuevamente esta situación de la búsqueda en los familiares, en los colectivos de familiares. Sí, me dicen que se incorpora Delia Quiroga, activista, defensora de derechos humanos, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Delia, nos decía Nadine que las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas no están buscando. Entonces, ¿qué están haciendo estas comisiones, Delia? Pues nada más están chupando presupuesto, que no se sabe dónde queda, que no se sabe en qué se invierte, porque no hay personal, desmantelaron el Centro Nacional de Identificación Humana, despidieron a todos los peritos, no le renovaron el contrato. Entonces decimos, pues ¿dónde está todo ese dinero que se destinó para que funcionara la Comisión Nacional de Búsqueda, para que funcionaran sus unidades, para que realmente se pudiera encontrar y identificar y regresar a estas personas desaparecidas a sus hogares, a nuestros desaparecidos? Entonces, es muy de que haya tanta opacidad en estos recursos, que es un tema muy sensible y que se debe de tratar con mucho respeto. Sí, Jorge Padilla, recientemente Ceci Flores, la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, realizó una búsqueda en la Ciudad de México, ahí cerca de Iztapalapa,
cerca de un volcán y encontró lo que dijo Ceci Flores era o es un cementerio clandestino, un crematorio clandestino. Hizo la denuncia pública, enseñó identificaciones de personas que posteriormente la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México encontró afortunadamente, y la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que ahí había huesos y restos de animales y no de personas. Se sorprendió Ceci Flores de la rapidez con la que determinó la Fiscalía de la Ciudad de México la identificación de esos restos que se encontraban en esa parte, pero luego vino una censura oficial desde Palacio de Gobierno, de Palacio Nacional y desde las autoridades de la Ciudad de México contra esta líder en particular, y la acusaron de haber hecho un montaje. Esta situación por la que atravesó Ceci Flores, ¿qué análisis le merece, Jorge? Te decía al inicio, es la revictimización más pura, descarnada que se puede tener. Lo peor del caso, y lo bien lo acaba de decir Nadine, es que es estructural desde el Estado. La negación del acceso a la justicia, el negar una investigación, el destinar los recursos adecuadamente, el hacer que las instancias funcionen para las cuales fueron creadas, el que esas instancias respondan a su mandato legal y hagan el trabajo imparcial, técnico posible. Eso no se llama otra cosa que vivir en un estado de impunidad total. Y no son mis palabras, son las palabras de Naciones Unidas. Naciones Unidas dijo después de la visita que el no contar con una política pública que asegure la dignidad de las personas, tanto de las familias buscadoras como de las personas que están desaparecidas o que no están localizadas o que no se encuentran en registros, se trata de un mecanismo estructural de impunidad. Y eso es muy grave, Juan Carlos. Es grave porque mira el cuadro fáctico que estás planteando. La persona que encuentra todo este tipo de evidencias lo hace sin apoyo del Estado, contra la censura del Estado, amenazada seguramente, como es el caso de la mayoría, de quienes emprenden este tipo de acciones, y por supuesto con obstáculos evidentes para lograr alcanzar siquiera alguna verdad parcial de la situación. Puede que muchos de los documentos o de los restos que encuentren no correspondan a alguien directamente relacionado con su familia, pero está dándole luz, haciéndole el trabajo al Estado, que debió haberlo hecho de una manera técnica, con mecanismos forenses adecuados. Ya sabemos de que nunca hay presupuesto para tener forenses adecuados, ya sabemos de que no hay dinero para implementar una política pública, pero esa es una narrativa política frente a una obligación internacional. México tiene un marco jurídico envidiable en muchas cosas, como muchísimos de nuestros países, comprometido con todos los tratados internacionales. Las delegaciones desfilan por todas estas instancias, toman nota de mejoramiento, se comprometen pública y políticamente a hacer cosas, pero cuando usted baja eso al terreno, nada de eso funciona. Tú me estás hablando de un caso en la Ciudad de México. ¿Cuántas de esas realidades hay en el interior de la República Mexicana, que además tiene problemas de accesibilidad? Es un México profundo, es un México tomado además por muchos grupos del crimen organizado, etcétera, etcétera. O sea, la radiografía es pesimista, sí, pero ¿cuánto el Estado contribuye por una decisión política o la falta de capacidad técnica para que esa situación se agrave? Eso es impunidad total, ¿no? Impunidad total no solamente no disponer de jueces o no tener de fiscales especializados, es de que si hay instancias y no hacen el mandato que tienen que hacer, ahí hay aquiescencia del Estado. Eso es responsabilidad internacional. Radilla Pacheco lo dijo en el caso ante la Corte Interamericana, los casos peruanos, los casos hondureños, los casos colombianos, en fin, sobran las manifestaciones en donde el Estado falla, le falla a sus propias personas, pero no es que le falla como un proyecto político, falla en los elementos propios de la prevención y la protección ante un delito contra la humanidad, como te estaba diciendo al inicio. Yo suscribo plenamente lo que decía hace un momento la compañera. ¿Dónde está el presupuesto? Pues algún equipo de trabajo habrá contratado. ¿Están haciendo el trabajo? Pues evidentemente no. Y a eso promueve la impunidad. Si usted me dice, ¿a qué situación se enfrenta esta persona que mencionas en la Ciudad de México? Eso es una afrenta total y absoluta hacia su dignidad, hacia su duelo, hacia su dolor. El delito de desaparición forzada es un delito continuado. No es que tienen que investigar hoy porque se cometió ayer. Si esa persona desapareció hace 10, 20 años y no ha aparecido, ese delito es como si lo hubieran cometido hace 2 minutos. Y tiene además una afectación pluriofensiva.
técnicamente es un delito complejo, que no solamente afecta a la persona directamente involucrada, todo el entorno familiar es víctima directa de la comisión de ese delito, sea porque lo cometen particulares, sea porque lo cometen agentes del Estado. Naciones Unidas lo reportó y dijo, a nosotros nos preocupa mucho de que hay casos, si bien es cierto, donde particulares perpetran el delito, pero el Estado no hace nada para evitarlo, o el Estado ha participado convenientemente para que ese delito se perpetre. Y eso, pues, es pan de cada día, en privados de libertad, en personas migrantes y sus familias, en personas mexicanas, en niñas, en niños que incluso quieren denunciar una violación y los desaparecen, en personas de los colectivos LGBT, en personas de los pueblos indígenas, campesinos. La lista es larga, Juan Carlos, la lista es larga y no son 98, no son 100,000, son más de 120,000 seguramente bajo un subregistro que también evidencia una política estatal. No prestarle atención, revictimizar, contraatacar, deslegitimar con discursos, con narrativas electorelas o como le quieras llamar, no solamente es odioso, sino que es repugnante, porque es una persona que está buscando junto con otra cantidad de madres, que además lo hacen en peligro, solas, a veces hasta con ataques a agentes del Estado, a la persona que ha desaparecido y que nadie le dice dónde puede estar. Ojo, Juan Carlos, para cerrar acá. Sí. Supongamos que una persona aparece. Ahí no cesa la responsabilidad del Estado por el proceso. Ahí empieza otra gran etapa y es conocerse la verdad para que se dé la reparación adecuada. Saber quién fue el que lo desapareció, cómo lo desapareció. Yo escuché, me parece, alguna de ellas dos recientemente en un programa que dijo, ya no es buscar los culpables, es saber dónde está mi hermano. Creo que eras tú, querida, que lo habías mencionado hace unos días. Y esa es la realidad. Y es exactamente un proceso de investigación, un proceso de justicia, un proceso de conocimiento, un proceso de que se dicte una sentencia y entonces ahí sí podemos hablar de que el Estado está empezando a funcionar. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias a Debate, platicando sobre los desaparecidos en nuestro país. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
Continuamos en Mega Noticias a Debate. Falta voluntad para tratar con la situación de las personas desaparecidas. Las autoridades omiten protocolos y también las mismas carpetas de investigación, provocando un rezago de casos en la impunidad. Así lo señaló Grace Mahogany Fernández, vocera del colectivo Buscando Desaparecidos en México. Hay protocolos, hay leyes, hay herramientas, hay todo lo que necesita la autoridad para buscar y encontrar a los desaparecidos, lo hay. Lo que no hay es voluntad política y ganas de hacer su trabajo como debe. Y eso es justo lo que ha hecho y orillado a las familias a tener que ir a la calle y buscar a nuestros familiares, pues tanto en las búsquedas en vida como lamentablemente en las fosas clandestinas, ¿no? Lo que pasa es que pues no solamente la falta de voluntad, sino ese involucramiento que hay entre autoridades y crimen organizado, pues es parte de lo que no les permite avanzar, ¿no? Porque a final de cuentas, si realmente se pusieran a buscar, pues se encontrarían a ellos mismos, y eso es algo que pues definitivamente sabemos que no lo van a hacer. Esta tarde nos acompañan Nadine Reyes Maldonado, Jorge Padilla Cordero, Delia Quiroa. Delia, activista, defensora de derechos humanos y vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Delia, ¿hay esperanza en que la situación cambie? ¿Hay esperanza de que la situación cambie la siguiente administración federal? ¿Qué se puede esperar de Claudia Sheinbaum? ¿Qué se puede esperar de Xóchitl Gálvez, de Álvarez Maínez? Pero hablemos más de qué se puede esperar de Claudia Sheinbaum, que es la que ahorita está arriba en las encuestas y tiene la mayor posibilidad de ganar la presidencia de la República, aunque también por ahí pues, pudiera surgir Xóchitl. Pero ¿qué se puede esperar de la próxima administración federal, Delia? Nada, no podemos esperar nada, ya vimos la línea que trae, que es la misma del presidente, de ignorar a las familias, de no atenderlas, de no dar solución, no dar seguimiento, favorecer la impunidad, como con lo que hizo en el Registro Nacional, de quitar los registros sin una justificación y sin ser autoridad competente. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que las cosas sucedan, los colectivos, y no solamente hacer las cosas por desesperación. Necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar, necesitamos conocer las leyes, necesitamos agruparnos, defendernos y apoyarnos entre todos, porque nosotras no iniciamos como expertas y no tenemos por qué serlo, porque somos ciudadanas, somos víctimas. Entonces, también el hecho de tener que estudiar y prepararte parece que no, pero es una revictimización, porque a lo mejor no es lo que tú quieres para un proyecto de vida, pero la autoridad, ante su negligencia y omisión, te obliga a tener que tomar un camino el cual tú no querías, a cambiar totalmente toda tu vida y la de tu familia para poder encontrar a tu familiar. Entonces, yo sí me gustaría que las compañeras y los compañeros empezáramos a capacitarnos, a defender y obligar a las autoridades a que cumplan con sus responsabilidades. Sí, Nadine Reyes, ¿qué esperar de la próxima administración federal, Nadine? Sí, estoy de acuerdo con la compañera. Siempre y de manera histórica, desafortunadamente, ha sido así. Quienes han logrado y todo lo que tenemos ahora, porque afortunadamente también tenemos cosas que se han logrado, ha sido producto de la lucha histórica de las familias, que por medio de esa lucha se ha arrancado, ¿no? Se arrancó la ley, se han arrancado otras propuestas, se han arrancado sentencias que afortunadamente ya existen en la Suprema Corte de Justicia, pero ha sido producto de la lucha, no por mera voluntad política del Estado. Y eso solamente se va a seguir logrando, como dice la compañera, en la medida en que sigamos preparándonos, sigamos organizándonos de manera independiente las familias y que sigamos exigiendo también, porque no hay que perder de vista que la responsabilidad es del Estado. Nosotros sí podemos prepararnos, capacitarnos, pero al final quien tiene que rendir cuentas de toda esta situación es la autoridad. Nosotros podemos sí prepararnos porque también es un derecho que tenemos de conocer nuestras leyes, de obligar a que el Estado las cumpla. Sí es importante no perder de vista la exigencia a quien se tiene que exigir. Es decir, que sabemos que la situación en el país es muy grave, que tenemos una situación lamentable, la verdad, que de situaciones que no se han vivido en otros países. Tenemos más desaparecidos, decimos que en la época de las dictaduras en Argentina, en Chile, en Colombia. Entonces es increíble que aún con todo esto
no haya también como un costo político para el Estado. Es decir, también tenemos que hacer ese llamado a la sociedad, al pueblo en general, porque esta situación de verdad es que es alarmante. Decimos, en otros países, por menos que esto, de verdad las calles ya se hubieran llenado de gente, ¿no? A salir a denunciar esta situación, pero que también sabemos que es parte también de toda una política, ¿no? Esta situación que hace el mismo Estado de manipular la información, de poner a nuestros familiares como delincuentes, también tiene una finalidad, ¿no? Que es cambiar toda esta situación de generar esa situación de confusión en la misma sociedad para que esta no se solidarice, pero creo que nosotros la apuesta que le vemos es a seguir trabajando, a como familiares seguir luchando, mantener esta exigencia, y nosotros siempre hemos dicho que independientemente del gobierno o del color que esté en el gobierno en turno, es obligación responder, ¿no? Aunque unos a otros echen la bolita, ya hemos visto en este gobierno que siempre han dicho que ya no existen los desaparecidos, lo ven como si fuera algo de, como comentaban ya, ¿no? La desaparición forzada es un crimen continuado, y en tanto no se sepa el paradero de las personas desaparecidas y la autoridad también no garantice que esta situación ha cesado, tendrá que investigarlo, sean o no sean, se hayan cometido en su gobierno. Entonces, independientemente del color del gobierno que esté en el poder, el llamado sigue siendo a seguir exigiendo, seguir organizándonos y a luchar en esta exigencia porque este crimen se radicalice del país. Sí, Jorge Padilla, ¿hay algún país en América Latina que esté pasando por lo que ocurre en México con los desaparecidos? Todo el corredor centroamericano. A ver, la forma en cómo, y bueno, Colombia, por supuesto, ¿no? Con su conflicto armado interno y que ha tenido pues una tradición pues jurídica de fortalecer todo lo que se necesita hacer en México precisamente, empezando por un verdadero funcionamiento de una Comisión Nacional de Víctimas que dé respuestas y que articule además este tipo de situaciones. Pero, a ver, la desaparición forzada históricamente se ha definido pues en situaciones y contextos como el mexicano, que ha sido agravada por la famosa y fallidísima, además, lucha contra el narcotráfico, ¿no? La guerra contra el narcotráfico. Entonces, lo que tenemos en Centroamérica es una evidencia y una respuesta, un reflejo de cómo esa situación ha bajado hacia el territorio centroamericano. Ponle el agravante de los altísimos flujos migratorios que pasan por esta zona del mundo y que pasan por México yendo hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros estados están a veces o pésimamente capacitados. Pensemos en quienes tienen que analizar este tipo de delitos para poder tipificarlos adecuadamente y dar una respuesta afirmativa a un reclamo que se plantee, ¿no? Entonces, lamentablemente en muchísimos de los países centroamericanos, las nociones que en México ya se han avanzado de entender de que la desaparición forzada son temas que suceden más allá de los hechos penales, ¿no? El comité, por ejemplo, denuncia casos de mujeres que llegan a visitas íntimas y nunca salen del centro penal, ¿verdad? Eso es un tipo de desaparición forzada. O situaciones en donde quedan en medio del fuego cruzado de bandas criminales y el Estado no hace nada para evitar que se lo lleven desaparecidos. Ese es otro tipo de desaparición forzada. Está la desaparición forzada por las redes de trata. Ese es un tercer tipo de desaparición forzada que estamos viendo también en Centroamérica. Pero estamos viendo cómo los flujos los llevan y los institucionalizan en un centro de acogida, y lo digo entre comillas, o los llevan y los detienen, les quitan sus teléfonos, les quitan la forma de comunicarse, les empiezan a cobrar y extorsionarlos las mismas autoridades para que se comuniquen con sus familias, y esos son tipos de desaparición forzada. De hecho, se han documentado muchos de esos tipos en México, donde se ha demostrado que las autoridades de centros penales o de centros de acogida extorsionan a las personas que llegan ahí, y evidentemente cuando se dice ya apareció la persona es cuando los han cortado. Pero esas tipologías están presentes en territorios en Centroamérica, norte de Centroamérica sobre todo. Otro gran, digamos, conjunto territorial donde se da la región es el denominado Tapón del Darién, esa frontera salvaje entre Colombia y Panamá. Y ahí hay un enorme, digamos, número de personas que son desaparecidas, y ahí sí es la actuación directa de las bandas criminales que los cooptan y los utilizan luego como mulas o para venta de órganos, en fin, de las cosas más descaradas que podamos
pensar. Mencionaba Nadine el tema de las dictaduras cívico-militares en el sur. Bueno, ese es el paradigma que uno entendía que era por razones políticas de exterminar a ciertos grupos y de sacarlos de circulación, como ellos decían, en razón de que no les molestaran su proyecto político. Lo grave de este asunto es que en algún momento se repiten estos patrones, sí, y con esto concluyo, que se repiten estos patrones que vimos en tiempos de dictadura, agravados con las tipologías que te estoy mencionando, en razón de la movilidad humana, en razón de la actuación de los grupos criminales, en razón de la inacción del Estado para hacer algo o llevar adelante una política de prevención, y todavía más cuando hay barreras estructurales que no permiten que se ataque de raíz este problema. Ojo, Juan Carlos, la desaparición forzada no es estrictamente un tema que afecta a mexicanos y mexicanos. Y el Estado es responsable de lo que suceda con mexicanas y mexicanos, pero también con extranjeros que se encuentran en el territorio mexicano. Y de ahí que lo que suceda con las fosas comunes o todas estas cantidades de territorios que se encuentran osamentas o hay algún tipo de vestigio de presencia de osamentas humanas, es también responsabilidad del Estado. Claro. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Adelante con Juan Carlos Zúñiga. Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos en la parte final de este espacio y a manera de conclusión, Delia, y en una respuesta breve, por favor, ¿existen datos de cuántos restos, cuántas personas cuyos cuerpos los tienen las fiscalías de los estados y que fueron a parar a fosas comunes permanecen sin identificar? ¿Existe ese dato y de qué tamaño es en cuanto al dato real de desaparecidos en nuestro país, Delia? Bueno, en su último informe, Alejandro Encinas dijo que en la CEMEFOS había más de 56,000 restos óseos sin identificar. Aunado a esto, nosotros en reuniones con la Fiscalía General de la República nos dijeron que tenían más de 70,000 perfiles de restos que no daban positivo con nada. ¿Por qué? Porque las fiscalías de los estados no comparten los perfiles de ADN de las familias. O sea, FGR, Servicios Periciales, tiene ADN de restos, pero no tiene ADN de familias con qué comparar. Entonces, imagínate. Sí.
Sí, habría que hacer un banco nacional de ADN para cruzar estos datos, Nadine, un banco nacional de información. ¿Cómo se le puede hacer para cruzar toda esa información que tienen las fiscalías estatales, la Fiscalía de la República, para conocer la lista de desaparecidos y cotejarla con la lista de personas cuyos cuerpos están en fosas comunes sin identificar, Nadine? Brevemente, por favor. Sí, es una exigencia que se ha venido haciendo desde hace ya muchos años. Nosotros planteábamos desde el 2015 la necesidad de que existiera una institución para poder hacer el resguardo de todas estas, un banco genético, un banco que pudiera encargarse de hacer esta situación y cotejar precisamente todos los restos que están siendo encontrados con las muestras de ADN de las familias. Sin embargo, no se ha dado esa situación, y que yo creo que tendría que ser también una exigencia a nivel nacional, porque es necesario que exista una institución encargada de hacer esta identificación también de todos los restos. Sí, Jorge, ¿hay algún organismo internacional que pudiera presionar a México a acelerar la identificación de estos restos y a acelerar la búsqueda de personas desaparecidas? A manera de conclusión, por favor, en un minuto, Jorge. Naciones Unidas, esa es la instancia con el Comité contra la Desaparición Forzada. Lo que hay que hacer más bien, y lo dijo muy bien Delia, es tener la capacidad técnica de sociedad civil para exigirle al Estado de que la respuesta que tenga que dar. Y ahí es importantísimo el litigio estratégico, y al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana, plantear audiencias temáticas, visibilizar el problema, visibilizar la forma en cómo el Estado no quiere resolver la situación, no quiere enfrentarlo, y que con cambio de administración o sin cambio de administración, lo preguntabas ahora, parece que la conducta del Estado va a seguir siendo la misma, y eso no puede ser ni tolerado ni aceptado. Y lo mismo se puede hacer en Naciones Unidas, para eso está el comité. Y ojo, México ha reconocido jurídicamente que ese comité tiene competencia para investigar y para obligar al Estado mexicano. Les agradezco mucho, Nadine Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Jorge Padilla Cordero, director de las Américas del Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional, y Delia Quiroa, activista, defensora de derechos humanos, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, cuídense. Luego. Gracias. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias. Buenas tardes. Temperatura en las principales ciudades de México a las 15 horas.